Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva transmisión que hacemos a través de nuestras plataformas en redes sociales. Hoy vamos a estar hablando sobre visas B1, B2 de turismo o negocio para los Estados Unidos. Por supuesto, siempre con el objetivo de resolver todas sus inquietudes. Me acompañan hoy, como siempre, dos especialistas en la materia, nuestros colegas del consulado, Cris, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y David, ¿qué tal? Hola Julián, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar a responder todas sus preguntas, la recomendación que siempre les hacemos, si su inquietud no es respondida en cámara inmediatamente, por favor no copien y peguen repetidamente el texto en la sección de comentarios, porque esto nos va a dificultar responder tanto su pregunta como las de los demás. Entonces, por favor, paciencia, que como siempre vamos a querer responder el mayor número de preguntas posibles. Y además, nuestros colegas del consulado también están detrás de cámaras en los computadores respondiendo directamente en la sección de comentarios de la transmisión. Así que si su pregunta no sale aquí en cámara, muy seguramente va a ser resuelta directamente en la sección de comentarios. Así que estén muy pendientes de todo. Recuerden entonces, ya pueden comenzar a enviar sus preguntas, ya pueden comenzar a escribirlas en la sección de comentarios que vamos a estar respondiéndolas. Entonces, bueno, me dice la producción acá que recuerden, recordarles a todos ustedes, los que se conectan con nosotros, que el tema son, o es mejor, visas B1, B2, turismo, negocio a los Estados Unidos. Vamos a enfocarnos en ese tipo de visa para esta transmisión. Entonces, tenemos un anuncio de importancia sobre la coyuntura actual que se está viviendo en el mundo, y para eso le voy a dar la palabra a David. Así que David, por favor. Gracias, Julián. Sí, quisiéramos aprovechar la oportunidad para poder mencionar una recomendación que la Embajada, a través del gobierno de Estados Unidos, quiere realizar a todas las personas que estén solicitando visa, en este caso cualquier tipo de visa, a pesar de que el Facebook Live de hoy va a ser específicamente de B1, B2. La recomendación es para 3 casos. El primer caso es para las personas que han estado físicamente en la República de China, excepto en Hong Kong o Macao, o en la República de Irán en los últimos 14 días. El segundo caso es para las personas que sienten que tienen algún síntoma, valga la redundancia, de gripa como fiebre, tos o algo similar. Y el tercer caso es para cualquier persona que crea que ha estado expuesta o cercana a alguien que puede tener el virus del coronavirus. Para estos 3 casos, la recomendación que queremos hacer el día de hoy es que por favor pospongan las citas por al menos 14 días. Posponer la cita no tiene un costo adicional. El pago de la emisión de visa es válido por 1 año en el lugar donde ustedes lo hayan hecho, en este caso en la Embajada de Bogotá. Así que por favor les pedimos que tengan esta recomendación en cuenta, dada la coyuntura que ahora envuelve al planeta prácticamente. Gracias, David. Y para adicionar algo más, todo esto que David les ha informado ya lo pueden ustedes encontrar en nuestra página web, en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Recuerden que somos su fuente oficial de información sobre todo lo relacionado con visas a los Estados Unidos. Entonces, por favor, diríjanse a la página ahí, y si están pensando en solicitar alguna visa a los Estados Unidos, nuestra página debe ser su primer punto de contacto, su primera fuente de información debe ser la página de nuestra embajada. Recuerden no caer en o no visitar otras fuentes de dudosa procedencia que pueden al final incluso causarles algún problema legal. David, para entrar ya en materia sobre las visas B1, B2 de turismo, negocios, ¿por qué no le informamos por favor a nuestra audiencia sobre el tiempo de espera para las citas, que es una pregunta que hemos recibido últimamente bastante en nuestras redes sociales? David. Claro que sí, Julián. Es una pregunta bastante frecuente. Obviamente todos desean tener la información de primera mano, y particularmente quisiéramos informarles que al día de hoy el tiempo de espera para solicitar visa de turista es de 65 días. También cabe resaltar que este tiempo de espera puede variar. En la página, como Julián lo decía, donde se encuentra toda la información de las solicitudes de visa, en este caso de visa de turista, hay un enlace donde ustedes podrán encontrar la información y el tiempo actualizado que deben esperar para poder obtener una cita. Así que también les recomendamos que puedan verificar esta información de forma constante, porque el tiempo puede variar dependiendo de diferentes situaciones que se van dando a través de los días. Perfecto, gracias por la aclaración, David. Entonces,
Antes de comenzar con las preguntas, por favor recuerden, si nos están viendo a través de Facebook y no lo han hecho, hagan clic en el botón de me gusta para que queden conectados con nosotros y no se pierdan de todo nuestro contenido. Si nos están viendo a través de YouTube, por favor, hagan clic en el botón de suscribirse y en la campanita para que los alerten cada vez que subimos un contenido nuevo, tenemos una transmisión como esta. Perfecto. Entonces, empezamos a tomar las preguntas. Cris, nos preguntan, a ver que la pregunta está, ahí está. Daniel Esteban Jaramillo, ¿con visa de turismo se puede realizar un curso corto de inglés? ¿Qué le podemos responder, Cris? Gracias por la pregunta. La respuesta es que sí que puede hacer un curso corto en inglés siempre cuando sea el objetivo secundario del viaje, que uno debe viajar con la visa de B1 o B2 con el objetivo de o turismo o de negocios. Pero si están viajando con ese motivo, también puede añadir un curso corto de inglés. Perfecto. Lorena Correa desde YouTube. Cris nos pregunta, tengo mi visa vigente, pero se me mojó el pasaporte. ¿Qué debo hacer? Lo mejor es presentarse al consulado, a la embajada, para ver si es tan dañino que tiene que reemplazar la visa, que a veces sí, a veces no, depende de cuánto ha sido dañado el pasaporte. Amanda Rojas David, ¿es cierto que cuando una pareja va a renovar la visa, solo se le renueva a una de las dos personas con el fin de evitar que se queden en los Estados Unidos? ¿Esto es cierto? De hecho, no es cierto. En realidad, creo que la mejor respuesta para esta pregunta es que cada caso se analiza de forma individual. No es una regla, la embajada no cuenta con una regla específica o también para poder ayudar a desmitificar todas las cosas que se dicen de las solicitudes de visa. No se toman decisiones basadas en ese tipo de situaciones. En realidad, cada solicitud se analiza de forma individual. Si la persona cumple con los requisitos de la visa que está aplicando, en el caso de la visa que estamos hablando, que es la visa de turista, la visa va a ser otorgada. Pero cada situación se analiza de forma individual, a pesar de que las personas se presenten en pareja, en grupo o de la forma en que lo hagan. Es muy buena la aclaración que hace David para tener en cuenta si se presentan en grupo familiar o inclusive en un grupo o hacen parte de, por ejemplo, de un equipo deportivo que va a ir a un evento o un grupo musical, etcétera. Cada caso se analiza individualmente. Esa es una buena aclaración que nos hace David. Carlos Andrés Díaz Cris nos pregunta, ¿cuál es el costo de la visa de turismo a los Estados Unidos? Buena pregunta. Bueno, aclaro que el costo es para la entrevista, pero para colombianos que están solicitando la visa aquí, el costo es $160. Nos pregunta KSJM773 de YouTube, David. Llené el formulario DS-160 para la visa B1, B2, pero no me sale la opción de subir la fotografía. ¿Puedo imprimir el formulario sin foto o qué debo hacer? En realidad, la recomendación que siempre realizamos es que puedan cargar una foto que cumpla con los requisitos que exigimos para el tipo de visa. Dependiendo de los diferentes escenarios, si la persona debe ir al CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante, en el CAS también suele ser tomada una foto, pero la recomendación es que el formulario sea diligenciado de tal manera que cumpla con todos los requisitos que nosotros exigimos. También cabe la oportunidad, Julián, para resaltar que la embajada tiene un tutorial en YouTube donde ustedes podrán verificar el paso a paso del diligenciamiento del formulario. En la descripción del video está, el video es bastante largo, pero en la descripción del video está sección por sección, dependiendo de la necesidad que tenga la persona que lo visita. Y en el video también tiene narración para que ustedes puedan visitarlo, puedan guiarse a través del video y puedan cumplir los pasos para que no tengan ningún inconveniente al momento de presentarse. Es cierto lo que comenta David, hay un tutorial muy detallado, por favor revísenlo, está aquí mismo en Facebook, está aquí también en YouTube, así que lo pueden consultar. Se divide en dos partes, una es sobre todo el formulario de DS-160 y una segunda parte en la que tratamos todo lo que es
el pago y la asignación de la cita. Entonces ahí tienen ustedes una guía bastante detallada para que puedan llenar el formulario sin ningún inconveniente y como otra vez siempre lo recomendamos, que lo llenen personalmente. No es aconsejable acudir a terceros, lo pueden hacer, pero nuestra recomendación siempre es que lo llene la persona, el solicitante directamente. Cris, nos escribe Giovanni Abella, buenas tardes. Para hacer un trámite de solicitud de visa de turismo por primera vez junto a mi esposa y mi hijo, ¿qué documento o qué documentos necesitamos? Muy buena pregunta. La verdad es que para la visa de turismo no hace falta ninguna documentación. Pero si uno piensa que va a fortalecer el caso de cada solicitante, le puede traer algo. También enfatizo que a veces el vicecónsul, el oficial, no tiene el tiempo para revisar todos los documentos que traen los solicitantes. Gracias por la aclaración, Cris. También es un comentario que recibimos frecuentemente y es que a veces algunos solicitantes se enojan porque los cónsules no revisaron sus documentos. Aquí hace la aclaración, Cris. Y además, como siempre lo decimos, lo más importante es ser honesto en la información que ustedes ponen tanto en el formulario de C-160 como a la hora de la entrevista con el cónsul. Entonces lo más importante siempre es ser honesto. Recuerden nuestro lema, ser honesto te lleva lejos. Mer Mendoza Acuña nos pregunta, David, tengo una visa de turista B1 hace 3 años, pero por razones económicas no he podido viajar. ¿Qué sucede o qué podría pasar con mi visa si no la uso? En realidad, en principio con la visa no sucede nada. Sí es importante tener en cuenta que cuando las personas solicitan la visa, en el formulario indican el propósito de viaje. Generalmente el propósito de viaje contiene las fechas o las fechas tentativas en las que las personas desean visitar Estados Unidos. Muy seguramente cuando viajen a Estados Unidos, el oficial en el puerto de entrada les va a preguntar cuál es el motivo de viaje y seguramente puede que se base en las respuestas que indicaron inicialmente cuando diligenciaron el formulario, pero la visa va a estar vigente por 10 años. En realidad no hay alguna consecuencia que se deba mencionar respecto a ese tipo de situaciones. David, y para hacer la claridad, porque uno de los mitos que también muchas veces nos llegan a través de inquietudes en nuestras redes es sobre que si no se utiliza la visa en el proceso o en el tiempo en el que esté vigente, esta se podría perder porque podría ser considerada un mal uso. Eso no es cierto. En realidad no es cierto. Sí es bueno nuevamente mencionar y tener en cuenta que generalmente debido a nuestra solicitud a todos los solicitantes de ser honestos, tenemos muy en cuenta el tema del propósito de viaje, los oficiales también lo tienen en cuenta, pero en realidad si la visa no se usa, en general no va a haber ningún inconveniente. Sí es importante que tengan en cuenta que cuando diligencien el formulario, la intención es tratar de ser lo más específicos posibles para sus intenciones de viaje, el propósito y demás, pero no va a haber algún inconveniente aparte de eso. Gracias, David. Juan Camilo Díaz Cris nos escribe, tengo mi visa vigente, mi esposa y mis hijos la quieren tramitar. ¿Ese proceso lo puedo hacer con ellos? ¿Puedo acompañarlos en ese proceso? ¿O es un proceso que tienen que hacer, en este caso, su esposa y sus hijos solos? ¿Qué le podemos responder, Cris? Bueno, pueden asistir solo los que tienen que solicitar la visa. Creo que también pueden asistir el esposo, pero quiero que David lo aclare ese tema. Sí, de hecho es cierto, Cris, es importante tener en cuenta las edades. La persona nos mencionaba que tiene hijos de 12 y 14 años. En este caso, los menores de 14 años y las personas mayores de 80 años inicialmente no requieren entrevista. En la página, después de diligenciar el formulario, el mismo sistema los va a ir llevando a definir o deducir si necesitan presentarse a la entrevista o no. Pero es importante considerar esta condición de la edad. Inicialmente no requieren presentarse, en este caso podría ser el padre quien venga con el pasaporte de sus hijos menores de 14 años a presentar la solicitud y el oficial tomará la decisión basado en lo que la persona le pueda decir en la entrevista. Pero tenemos esta condición para las personas menores de 14 y mayores de 80 que es importante tener en cuenta al momento de aplicar. Entonces, menores de 14 y mayores de 80 están exentos, digamos, en un primer momento de venir a la entrevista. Es correcto, Julián, Okay. Inicialmente es así.
Cris, Juanca Palacios nos pregunta que cuánto tiempo se puede quedar en New York, máximo cuánto tiempo se puede quedar en New York con la visa B1, B2. Eso es una pregunta complicada para responder. Que cuando otorgamos la visa B1, B2, aquí no exigimos un tiempo máximo para estar en Estados Unidos. Cuando uno entra a la puerta de entrada, es decir, entra por migración en el aeropuerto, sí que les van a dar. Pero siempre enfatizamos que uno debe estar en Estados Unidos por lo tiempo para hacer el motivo de turismo, que eso es al fin y al cabo lo más importante. Y Cris, digamos que también para aclarar, digamos que el tiempo de estadía aprobado potencialmente para los turistas ya no es, digamos, de la potestad de la embajada. Aquí simplemente se otorga la visa y ya es la Agencia de Seguridad de Fronteras la que al momento de sellar el pasaporte indica el tiempo, ¿correcto? Así es, así es. Gloria desde YouTube nos pregunta, David, ¿pueden los venezolanos pedir o solicitar una visa B1, B2 en Colombia? Y si es así, ¿cuáles son los requisitos? Gracias a Gloria por su pregunta. De hecho, es una pregunta muy frecuente dada la situación que todos conocemos que está sucediendo en Venezuela. Sí es posible solicitar la visa acá en la embajada. Los requisitos son los mismos que de hecho Cris ya los mencionó. Básicamente es diligenciar el formulario de DS-160. Y pues gracias a esta pregunta podemos aprovechar para mencionar los pasos generales que se necesitan para toda solicitud, en este caso para la solicitud de visa de turista. Inicialmente deben diligenciar el formulario DS-160, imprimir la hoja de confirmación, realizar los pagos del arancel de visa, que como Cris lo mencionó anteriormente son $160. Después de esto deben programar 2 citas. La primera cita es en el CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante. Tenemos uno en Bogotá y otro en Medellín. Y la segunda cita ya es para la entrevista en la embajada. Ya después de asistir a la entrevista y conocer que su visa es aprobada o no, el tiempo promedio de recibir el pasaporte con la visa, si es aprobada, son 14 días hábiles, aunque generalmente suele ser menos. Entonces, para responder la pregunta de Gloria, los venezolanos pueden hacer el proceso sin ningún inconveniente, siguiendo estos pasos y cumpliendo los requisitos del tipo de visa que deseen solicitar. David, y relacionado con esto, también hemos recibido muchas inquietudes sobre la validez de los pasaportes venezolanos. ¿Qué podemos comentar al respecto? Es bastante importante también, Julián, porque genera dudas respecto a la validez, también entendiendo la situación que está atravesando Venezuela. Es importante tener en cuenta que por decreto presidencial, Estados Unidos en este momento acepta los pasaportes venezolanos con 5 años más de vigencia. Es decir, si el pasaporte venezolano, por ejemplo, venció hoy, 4 de marzo del 2020, la persona realmente para nuestros propósitos o para la solicitud de visa, el pasaporte tendría un vencimiento para el 4 de marzo del 2025. Esto también aplica para las personas que han solicitado prórroga. Entonces es importante tener en cuenta que estos 5 años se añaden en el momento en que se hace la solicitud, están presentes acá en la embajada, de eso nos encargamos nosotros internamente, pero es una pregunta que suele salir mucho por las dudas que existen ahora por la vigencia de esos documentos. Jessica Marcela Serna Cris nos pregunta ¿qué tipo de visa necesitaría una deportista para ir a participar en un campeonato mundial de BMX en Houston? ¿Qué le podemos responder? Wow, eso depende de los detalles, que puede ser bajo la visa B1, B2. Lo importante es que el solicitante no está recibiendo una remuneración por creo que fue un torneo. Y en el caso de que sí está recibiendo algún pago, debe buscar otro tipo de visa, además del B1, B2. Entonces ahí el factor diferencial sería si está recibiendo alguna remuneración, algún pago. Así es. Correcto. Lina María Gamarra Guillén nos pregunta, al entrar a los Estados Unidos, el agente consular no me selló el pasaporte de entrada y tampoco me puso el tiempo que podía quedarme. Ya estoy en Colombia después de unas buenas vacaciones y quiero saber si me afecta esta situación en algo para volver a entrar a los Estados Unidos en el futuro. Ella nos dice que
hasta donde tiene entendido, su estadía podría ser de máximo 6 meses. ¿Esto es cierto? No sé, David, Cris. Pues si quieres, yo puedo mencionar en este caso, Cris. Igual, si hay alguna información adicional, Cris también podría, si lo desea, complementarme. Que en este caso entendemos nosotros que Customs and Border Protection, que es el nombre de la agencia en Estados Unidos que controla las entradas y salidas, tiene ahora registros electrónicos. Hay ocasiones en las que a las personas no les ponen el sello ni el tiempo máximo de estadía en el pasaporte, como también hay otras ocasiones en las que sí lo hacen. Pero si alguna persona en específico tiene alguna duda, nosotros siempre les recomendamos que se comuniquen con ellos directamente, ya que son ellos los que llevan ese control al momento de entrar o salir de Estados Unidos. Tampoco es totalmente cierto que el tiempo máximo sean 6 meses. Como Chris lo dijo en alguna pregunta anterior, es importante que las personas que desean hacer turismo y que en el momento de diligenciar el formulario y asistir a la entrevista indicaron su propósito de viaje, el tiempo máximo que esperaban estar, cumplan con ese tiempo, porque en este caso la idea es ser fiel o ser muy honesto a la información que se diligenció en el formulario. Pero para cualquier duda de entrada o salida es recomendable que se contacten con esta entidad, que es la entidad que controla las entradas y salidas en Estados Unidos. Diany Gutiérrez, Cris, nos cuenta que están tramitando la visa varias personas, un grupo de danza, de hecho, que se compone de bailarines y del staff. Ella pregunta que si la visa se debe pedir como grupo o si los miembros, o si deben pedirla por separado los miembros digamos, del grupo de danza y del staff. ¿Qué le podemos responder? Es una buena pregunta. Tenemos un procedimiento para avisar a nosotros de antemano que van a venir a un grupo con un propósito de viaje común, pero resalto que cada persona al fin y al cabo va solicitando individualmente. Cada caso es individual y cada uno tiene que calificar para la visa de cada uno. Cris, muy buena la aclaración. Entonces, para recordar, hay un proceso especial para los grupos, ¿cierto? Digamos que el sistema al momento de llenar el formulario los va guiando. Por eso les volvemos a recomendar ver el tutorial sobre cómo llenar el formulario DS-160 para que lo tengan claro. Entonces, hay un proceso especial para los grupos. La embajada les facilita que se presenten, digamos, al mismo tiempo, en el mismo día, pero cada visa es examinada individualmente, ¿correcto? Así es, totalmente. Perfecto. Liliana Rincón Álvarez nos escribe: buenas tardes, llené el formulario DS-160 en diciembre, pero por mi situación económica no he podido realizar el pago. ¿Debo llenar el formulario, David? En realidad lo que le podemos responder a Liliana en este caso es que puede verificar en el correo si ella diligenció el formulario. Generalmente el formulario va a tener un número o un consecutivo que comienza generalmente por la letra A. Con ese número ella puede volver a ingresar al formulario que diligenció previamente. El formulario generalmente está activo en el sistema por 3 meses. También en el tutorial, de hecho, lo explicamos que las personas tienen la posibilidad de guardar la información en su computador. Pero si no es el caso, la recomendación realmente que podríamos hacerle a Liliana es que verifique si su formulario está activo. En caso de que no esté activo, puede diligenciar uno nuevamente y continuar con el proceso de pago, teniendo en cuenta los tiempos en los que el formulario puede estar vigente, dependiendo de la parte a donde haya llegado y qué información haya alcanzado a diligenciar. Y es muy importante eso que menciona David. Al comienzo, o una de las primeras partes de nuestro tutorial, se enfoca precisamente en cómo salvar el progreso que se va desarrollando con el formulario, para que ustedes, primero que todo, no pierdan el progreso, y segundo, para que en un caso como estos puedan volver a ingresar para continuar con el proceso. Cristian Calvache, Cris, nos pregunta: la próxima semana iré a solicitar una visa J1 para un internado en los Estados Unidos. Ese día ¿puedo solicitar una visa de turismo al mismo tiempo? Y también nos pregunta si debe tramitar un nuevo DS-160. Entonces, 2 preguntas: ¿puede solicitar la visa J1 y la de turismo al mismo tiempo? Y 2, si debe llenar un formulario DS-160 para cada una. ¿Cuál es la respuesta? Buena pregunta. Si recuerdo bien, al momento de presentarse ante
ante el vicecónsul, se puede pedir que solicite los dos tipos de visa. En ese momento tendría que hacer un otro pago para el otro tipo de visa. Pero sí, sí se puede hacer. ¿Y necesitaría llenar otro formulario? Ah, no, él lo utilizaría el mismo formulario para las dos. Perfecto. Joana Muñoz. David nos escribe, quisiera viajar con mi esposo y mis hijos. Tengo un familiar viviendo en los Estados Unidos. ¿Ella tendría que darme una carta de invitación o no es necesario para solicitar una visa de turismo? ¿Qué le podemos responder? Es una muy buena pregunta, Julián. De hecho, también es una pregunta muy frecuente. En realidad, no es obligatorio tener una carta de invitación. Si la persona que está en Estados Unidos lo quiere hacer, lo puede hacer. Como Chris lo mencionó anteriormente, cualquier documento se puede traer que las personas consideren que pueden soportar su solicitud de visa de turista, pero los oficiales a veces no tienen tiempo para verificar los documentos, por lo cual es importante tener en cuenta que traer los documentos no es garantía de que los oficiales lo van a revisar. La carta de invitación puede ser un soporte, pero en realidad, como lo habíamos mencionado, lo que va a ser el sustento de la entrevista va a ser las preguntas que el vicecónsul realice, las respuestas que a ellas los solicitantes den, y a partir de allí se toma la decisión. Entonces no es totalmente relevante que tenga la carta, pero si lo desea lo puede traer. Perfecto. Para quienes se acaban de conectar a nuestra transmisión, les recordamos que estamos hablando sobre visas de turismo B1, B2, turismo negocios a los Estados Unidos. Nos acompañan Chris y David, quienes están resolviendo todas sus inquietudes. Si nos están viendo a través de Facebook, recuerden la recomendación, hacer clic en el botón de me gusta para que queden conectados con nosotros. Si nos están viendo en YouTube, por favor, clic en el botón de suscribirse y clic en la campanita para que les avisen cuando publicamos nuevo contenido. David, nos vuelve a llegar la pregunta sobre los venezolanos. ¿Podrían informarme de los requisitos que necesitamos los venezolanos para solicitar una visa en Colombia? Sí, es importante que tengan en cuenta que los requisitos son básicamente los mismos para cualquier persona que desee aplicar a la visa de turista. Diligenciar el formulario de S-160, pagar los aranceles de visa, presentarse a las entrevistas. Sé que puede ser una pregunta recurrente, pero en general por la situación puede generar mucha confusión la situación de ellos para poder aplicar en la Embajada de Estados Unidos, pero siempre los vamos a animar para que puedan ingresar a nuestra página, donde van a encontrar toda la información oficial. Si en dado caso algún día llega a haber alguna otra recomendación que deban tener en cuenta, va a estar en la página de la Embajada, pero inicialmente es diligenciar el formulario, pagar los costos y presentarse a la entrevista. Chris, nos pregunta, mi visa americana se venció hace algunos años. ¿Tengo todavía la opción de renovar o tendría que hacer el proceso como si la solicitara por primera vez? Muy buena pregunta. Informo que para la renovación de visa, la visa anterior tiene que ser o vigente o que tiene menos de un año de caducidad. Así que en este caso le toca solicitar la visa de nuevo. Perfecto. Gilma Arenas nos escribe, David, mi mamá tiene 80 años, quiero que venga a pasear un tiempo a los Estados Unidos. ¿Cuánto se demoraría en llegarle la visa teniendo en cuenta que ella no iría a la entrevista? Como lo mencionamos anteriormente, podemos mencionar un tiempo general o promedio de 14 días hábiles. Puede ser menos, pero también es importante tener en cuenta registrar en la solicitud un correo al cual tengan acceso constante, porque en caso de que la embajada requiera alguna aclaración o información adicional, a través del correo o de los números que indiquen en el formulario, nos comunicaríamos para que puedan estar pendientes. Pero en general, si el proceso no tiene un requerimiento o información adicional, pueden ser 14 días hábiles que pueda tardar el proceso. ¿Cómo hago, Chris, nos preguntan, cómo hago para renovar mi visa? Se vence en septiembre. Muy buena pregunta. Para hacer la tramitación de renovar, la verdad es que en ese momento no lo sé. David, ¿lo puede responder a esa pregunta? Claro que sí, Chris. Para poder renovar la visa, teniendo en cuenta los escenarios específicos, la persona debe diligenciar nuevamente el formulario como si lo estuviera haciendo por primera vez. El formulario, como les comentaba, es bastante inteligente, va a irles indicando cuáles son los pasos a seguir.
Si la persona no requiere presentarse porque está renovando la visa aún estando vigente, el formulario le va a indicar los pasos para que pueda enviar el pasaporte a la embajada y el trámite se pueda realizar. En caso de que exista alguna aclaración o información adicional, le informaríamos a la persona a través de correo. Si no, el proceso seguiría el mismo camino que mencionaba en la pregunta anterior. 14 días hábiles y recibiría el pasaporte en el lugar donde escogió recogerlo, pero la verdad es que el formulario es bastante intuitivo y bastante inteligente, así que en el tutorial y en el formulario pueden encontrar todas las respuestas a este tipo de dudas. David, y para hacer una aclaración también ahí, mucha gente también nos pregunta si es necesario esperar a que la visa pierda su vigencia, es decir, esperar a que se venza, o si la pueden renovar antes del tiempo de expiración. En realidad la pueden renovar en el momento que deseen. Hay escenarios específicos, nosotros internamente los tendremos en cuenta, pero lo pueden renovar en el momento en que deseen. Obviamente sí, la recomendación es que si la visa ha vencido, no esperen más de un año después del vencimiento para realizar la renovación de visa. Si lo hacen, tendríamos que realizar el proceso como si fuera la primera vez, sin contar con la posibilidad de renovación dentro de nuestro proceso interno. Pero en cualquier momento lo pueden hacer. Claro está que generalmente las renovaciones se dan siempre 12 meses antes del vencimiento o en los meses previos del vencimiento de la visa. Perfecto. Cris John Cataño Valencia nos escribe, si no he salido del país, el pasaporte no tiene muchos sellos, ¿esto afectaría mi solicitud de visa? Muy buena pregunta. Cuando hacemos las entrevistas, un factor que tenemos en cuenta es viajes anteriores hacia extranjero, pero es solo un factor y no le va a negar la visa solo por no tener sellos. Lo va a ver el caso en su totalidad para ver si uno califica o no para la visa. Muy buena la aclaración de Cris. Lorena Correa, David nos escribe, estoy en Cali, mi pasaporte se me mojó, el pasaporte donde tengo la visa. ¿Puedo renovar la visa en Cali o tengo que ir a Bogotá a hacer el proceso? Bueno, de acuerdo a la pregunta de Lorena, sí, tiene que acercarse a Bogotá. En este caso, bueno, si el pasaporte se mojó, inicialmente tiene que verificar el daño del pasaporte, aunque generalmente estas situaciones requieren que solicite un nuevo pasaporte. Si la visa está vigente, podemos tener en cuenta los escenarios que explicábamos anteriormente y puede intentar hacer la renovación a través del envío del pasaporte sin necesidad de que esté presente. Pero igualmente el formulario va a tener este tipo de respuestas. Sí es recomendable que si el pasaporte se moja pueda solicitar un nuevo documento. Y también otro escenario que podemos tener en cuenta es si la visa está vigente y todavía tiene bastante tiempo de vigencia, se daña el pasaporte pero la visa no se ve afectada y la persona debe solicitar un nuevo pasaporte, esta persona podría viajar a Estados Unidos con los dos documentos. Primero el documento que en este caso se mojó, pero la visa todavía está bien porque no se vio afectada su integridad física, por decirlo de alguna manera, y el pasaporte nuevo mientras la visa esté vigente. Ya cuando la visa venza, puede seguir los pasos para renovarla como lo hemos mencionado. Entonces ahí lo importante es aclarar que si el daño no lo sufrió directamente la visa, puede ser que continúe vigente y como ya dijo David, pueda viajar con el pasaporte nuevo que solicite y con el pasaporte que se dañó, pero en el que la visa está en buen estado, ¿correcto? Sí, es correcto, Julián, y es importante tener en cuenta que esos daños en la visa son todos aquellos que puedan afectar la integridad de los datos y de la foto. Si los datos, la foto son ilegibles o por algún inconveniente, en este caso específico donde el pasaporte se mojó, la información ya no puede ser verificada de forma normal, sí es recomendable que realice la solicitud de una nueva visa. Si no, puede viajar con los dos documentos. David, y en general, por ejemplo, si a una persona se le vence el pasaporte, pero la visa todavía está vigente, solicita un nuevo pasaporte, puede viajar con los dos pasaportes también sin inconveniente, ¿cierto? Es correcto y es un escenario muy común, sobre todo teniendo en cuenta que la vigencia de la visa generalmente es de 10 años para la visa de turista. Sí, en este caso si el pasaporte vence puede solicitar un nuevo pasaporte y viajar con los dos, siempre teniendo en cuenta que el pasaporte nuevo va a ser el documento de identidad y en la visa que es la que ya estaba expedida va a ser el documento que les va a permitir solicitar ingreso en Estados Unidos. Bueno, ahí están ustedes viendo el link a nuestra página web, ese es
el primer punto de contacto, como les mencionábamos hace un rato. También es su fuente oficial de información sobre visas, así que por favor, si tienen alguna duda, remítanse allá, no vayan a otros lugares, no consulten otras fuentes, vayan directamente a nuestra página. Recuerden que somos su fuente oficial. También quería pedirle a la producción, por favor, si nos podría mostrar el correo en caso de que ustedes tengan alguna duda adicional que tal vez no sea resuelta en esta transmisión. El correo para visas de no inmigrante, en donde ustedes pueden comunicarse, pueden escribirles y comunicarse directamente con nuestros colegas del consulado. Ahí está, nib@state.gov. Nuestros colegas del consulado están muy pendientes para responder a todas sus inquietudes, y además un punto de contacto adicional son nuestras redes sociales. Allí nos pueden escribir todas las inquietudes son trasladadas directamente a nuestros colegas del consulado, y también que también responderán por la misma vía en la que les fueron transmitidas las inquietudes. Entonces, si la hicieron por Twitter, por ahí será respondida, si la hicieron por Facebook también, etcétera, etcétera. Así que es una manera de estar siempre conectados y de poder resolver sus inquietudes de la manera más efectiva. Nos pregunta Marco Quintero: Cris, en las instrucciones del formulario no está muy claro si a la entrevista hay que llevar los soportes de solvencia económica. Dice el cónsul que podría requerirlos, pero ¿sería en otra cita o en esta de la entrevista? ¿Qué le podemos responder? Muy buena pregunta. Durante la entrevista es un hecho que sí vamos a preguntar sobre la solvencia económica. En el caso de que necesitamos algunos documentos y el solicitante no lo tiene, sí, le puede hacer una cita de seguimiento, o bien lo puede enviar posteriormente por un correo electrónico. Perfecto. Mauro Arias nos escribe: David, tengo visa de turismo, he viajado 2 veces y ahora quiero ir a estudiar. Al solicitar la visa de estudio, ¿esta reemplaza la actual o tendría que anular la de turismo que tengo vigente actualmente? ¿Qué le podemos responder? En realidad no, las personas pueden tener vigentes varios tipos de visa en Estados Unidos siempre y cuando sean de diferentes tipos. La visa de turismo y la visa de estudio son 2 tipos de visa diferentes. Así que esta persona podrá solicitar la visa de turismo, la visa de estudio, perdón, sin afectar la visa de turismo que tiene actualmente. Además, eso también ya será consideración del oficial en el momento en que la persona se presente a la entrevista. Cris, y para complementar un poco la información que nos da David, y es algo que usted mencionaba hace un rato, es importante tener en cuenta siempre el motivo del viaje, ¿no? Para cada motivo hay un tipo de visa. Sí, y en el caso de que uno tiene 2 tipos de visas vigentes, cuando uno entre a la puerta de entrada al aeropuerto, debe revelar bajo cuál tipo de visa uno está entrando a Estados Unidos. Si uno va para estudiar, él se declara bajo ese tipo de visa. En el otro caso, que va para turismo, él utiliza la visa de turismo. Qué buena información. Entonces, al momento de llegar al puerto, de entrar en los Estados Unidos, tengo que decir, vengo bajo esta visa. Así es. Perfecto. Jorge Suárez escribe: soy residente en otro país. ¿Puedo solicitar la renovación de visa en el país que resido o como colombiano solo puedo renovarla aquí en Colombia? David, ¿qué le podemos responder? Es una muy buena pregunta. En este caso, siempre animamos a las personas a que verifiquen los requisitos específicos con la embajada de Estados Unidos que tengan más cerca. Cualquier persona puede solicitar visa en cualquier embajada de Estados Unidos alrededor del mundo, pero cada embajada tiene requisitos específicos, así que para este caso le recomendaríamos que verificara directamente con la embajada si existe algún requisito específico que deba tener en cuenta, pero en general podría hacer la solicitud sin ningún inconveniente. David, y para atar un poco este tema a la situación de los venezolanos que viven en Venezuela deben venir aquí a Colombia para solicitar la visa, pero los venezolanos que viven en otros países
¿también necesitan venir a Colombia necesariamente o pueden hacerlo en el país de residencia? En realidad no necesitan venir a Colombia. Generalmente el escenario más común es que muchas personas que residen en Venezuela se acercan a Colombia porque tal vez es la embajada más cercana en distancia, pero pueden solicitar la visa en cualquier embajada, ya que no existe alguna restricción al respecto, solo sí tener en cuenta estos posibles requisitos específicos. Y por ejemplo, un requisito específico para el caso colombiano es si hay extranjeros que residen en Colombia, pueden solicitar la visa siguiendo tal vez algunas aplicaciones que existen para los colombianos, como a veces la no necesidad de presentarse a la solicitud de forma física si el oficial no lo requiere. Pero además de eso, pueden solicitar la visa en cualquier embajada, solo que por el caso específico en general les queda mucho más cerca en distancia acercarse acá a Colombia. Perfecto. Vamos a tomar las últimas 2 preguntas de ustedes, así que muchas gracias por todas sus inquietudes, por haberse conectado con nosotros. Cris, nos pregunta la familia Aguilar Rojas, mi hijo de 8 meses debe ir hasta Bogotá o debe presentarse en la embajada para solicitar una visa. Muy buena pregunta. Si un hijo o una hija tiene menos de 14 años, no hace falta presentarse personalmente a la entrevista. Así que lo puede presentar a un padre o lo puede enviar la solicitud directamente a la embajada. Perfecto. A ver, ahí está. Daniel Palacios desde YouTube nos pregunta, David, nunca he salido del país, mi novia y yo queremos ir a Miami. Acabamos de sacar el pasaporte y nos recomiendan presentarnos en la embajada como familia. Somos 4 en total. Nos pregunta Daniel entonces que si se presentan en grupo o solo ella o solo él y la novia. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. En este caso, en realidad depende de la intención que tengan ustedes como familia. Si desean presentarse las 4 personas, se pueden presentar como familia y hacer la solicitud de forma normal. Si tal vez quienes tienen la intención de viajar en estos momentos son usted y su novia, se pueden presentar también igualmente de esa manera como pareja. Pero en realidad depende mucho de la intención que ustedes tengan y también cabe recalcar y recordar que cada solicitud va a ser analizada de forma individual, independientemente si se presentan como pareja, como familia o cada uno de forma individual. Entonces es importante tener en cuenta eso antes de realizar el diligenciamiento del formulario y todo el proceso restante. Ahora sí, la última pregunta. Andrés nos escribe, Cris, para hacer tránsito por los Estados Unidos, ¿debo aplicar a la visa de tránsito o podría aplicar a una visa de turismo? Muy buena pregunta. Sí que hay una visa de tránsito, pero lo utilizamos en casos muy específicos. Por lo general, para hacer ese tipo de tránsito, hace falta solicitar la visa de turismo y por ende a calificar como turista para Estados Unidos. Pero dentro de la entrevista lo puede decir que sí, mi intención es transitar los Estados Unidos para ir a país X. Eso es totalmente bien como motivo de viaje. Perfecto. Les recordamos que las preguntas que no alcanzaron a ser resueltas en la transmisión van a hacerlo en el transcurso de la semana. Nuestros colegas del consulado, como ya les dije, van a estar muy juiciosos resolviendo todas sus inquietudes, así que tengan paciencia que sus preguntas serán respondidas. Llegamos al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, Cris. Muchísimas gracias. Bueno, David, muchas gracias. Gracias, Julián. Recuerden, si no lo han hecho, si nos están viendo por Facebook, hagan clic en el botón de me gusta para que queden conectados. Si lo están haciendo por medio de YouTube, clic en el botón de suscribirse y también clic en la campanita. Recuerden que la página web de nuestra embajada es la primera fuente de información sobre visas a los Estados Unidos. Somos su fuente oficial. Si están pensando en solicitar la visa para los Estados Unidos, cualquier tipo de visa, ese debe ser su primer lugar de búsqueda. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima.